Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Daniel Gómez, Daniel Gómez Rico, y trabajo como Android Developer en Barista Ventures. Ahí se parte un poquito el logo, pero más adelante lo vamos a ver. La idea es hablar un poquito de Kotlin, no tanto como Kotlin, aprender Kotlin, sino más como qué ventajas tiene y cómo nos puede ayudar eso a ser más felices. Entonces, un poco de Kotlin, un poquito de patrones, un poquito de tests, y bueno, arranquemos a ver. La idea es hablar con una aplicación base, un ejemplo, que es una aplicación de login que permite hacer login y hacer logout. Entonces es un ejemplo muy sencillo. Y vamos a testear a ver si la aplicación hace o no hace bien el login. Entonces, bueno, ¿cómo sería un test para probar eso? Tenemos la interfaz, ¿cierto? Entonces tenemos que escribir el email, escribir el password, hacer clic en el botón de login, ¿cierto? Y después mirar si sí funcionó o no funcionó. Así se escribiría, digamos, un test de esa vista, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos en Android? Entonces hay una librería que se llama Expresso que tiene un montón de cosas para hacer eso mismo, para encontrar una vista y hacer acciones sobre la vista. Y bueno, eso sería más o menos el código que podríamos hacer ahí para eso. ¿Y cómo es la cosa? ¿Qué pasa con ese código? Esta- en cada paso decimos, en tal vista, que para decir qué vista es la referenciamos con el ID, ¿cierto? O en una vista que tenga tal texto o cosas así, ¿cierto? Y bueno, ¿y qué acciones vamos a hacer sobre esa vista? La vista que ya encontramos. En el primer caso es escribir el texto James Bond, en el segundo es escribir 007 y en el último es hacer clic y mirar si sí se mostró o no se mostró, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando uno ve esta vaina, cuando uno ve, oh, cuando uno ve este código, uno podría opinar muchas cosas, ¿cierto? Uno dice, eh, bueno, eso es muy sencillo, son 4 líneas nomás, ahí no hay nada que pensar, ahí no hay, pues, ¿para qué vamos a ir más a fondo de esto? Pero entonces el problema es que cuando uno mira esta vaina y eso se repite muchas veces y hay mucho código así, uno podría hasta oler el código, uno podría decir, uy, como que, uy, esto huele como a que está bien, a que no, esto, ¿qué es esto tan horrible? Pero entonces no venimos a hablar del smell del código, sino el smell de los tests, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos mejorar este código que ya tenemos aquí y si lo tenemos muchas veces repetido en muchas partes para que el código sea un código que sea mantenible, testeable no, que es el test, ¿cierto? Mantenible y todas las cosas buenas que buscamos en el código. Entonces, bueno, tenemos ese es el test, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tenemos 45.000 millones de este mismo estilo de cosas? Después cambiar algo aquí es un problema, ¿cierto? Cambiamos en la vista del login, ya la vista, el campo de login ya no se llama username, se llama de otra forma. Entonces hay que ir en todos los tests, en todos los códigos de todas partes, donde se referencia cuál es la vista en este caso y decir, esta ya no se va a referenciar así, sino que es así. Y eso hay que estarlo haciendo permanentemente. ¿Cuál es el problema de esto? Que el código de los tests tiene que estar siempre funcionando para que todo sea feliz, ¿cierto? Entonces, si cambiamos un lado, tenemos que estar cambiando el otro. Y si este otro lado no está mantenible y no es fácil de cambiar, es un problema muy horrible que siempre vamos a estar sufriendo. Entonces, bueno, un patrón que empezamos a aplicar, que vamos a aplicar en toda la charla para mejorar esto, es el patrón robots, ¿cierto? Bueno, eh, esto no es una librería, no es nada que uno instala, no es nada de cosas de esas, sino que son solo ideas que uno aplica el código para que quede mejor, ¿cierto? Esto no es algo nuevo, ya lo había hablado mucha gente y ya hay una página que habla del patrón robots, pero Martin Fowler lo nombra como page object. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Aló? Sí. Bueno, arriba, ¿cuál es la cosa? Tenemos unos page objects y tenemos ya el código HTML, que es el que interactúa con el HTML o lo que sea. Pero entonces la separación que estamos buscando aquí es arriba, ¿qué dice? Select album with title. Ahí no estamos hablando de qué tecnología es, si es HTML, si es qué, no, ahí estamos hablando del problema en sí. ¿Cuál es el problema? Queremos seleccionar un álbum que tenga un título o queremos obtener un artista, ¿cierto? No nos importa la tecnología, no nos importa nada de esas cosas. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que queremos? Ahorita, como lo teníamos en el ejemplo de ahorita, era el texto plano, que es el que interactúa con la UI,
y eso ya por dentro toca el código, lo que sea que eso haga por dentro, pero entonces está ese flujo. Lo que pretendemos es meter como una capa entre eso, que son los robots. Son unos mancitos que uno programa, ¿cierto? Nada de esto de librerías, nada se instala, nada, nada se puede instalar, son solo ideas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que define el robot? El cómo se hacen las cosas. Y ya, tenemos un robot que va a interactuar con la aplicación. Y este robot lo vamos a programar y lo usamos en todas partes. Entonces, como veríamos, el test de ahorita, este es el test de ahorita, ¿cierto? Vamos a aplicar robots sobre ese test. La primera parte del test, ¿qué es lo que queremos hacer? Escribir un email, ¿cierto? Después, ¿qué queremos hacer? Escribir un password. Y luego queremos mirar si la vista después del login existe o no existe, si es visible o no. Y bueno, aquí tenemos este es el test usando el robot. Tenemos un tal robot que escribe un email, escribe el password, hace clic en login y después mira si el main, la vista inicial es visible o no, ¿cierto? Ahí estamos hablando de tests, ahí no estamos hablando de Espresso, ni de Android, ni de nada de esas cosas, ¿cierto? Ese es el test como en palabras simples, por decirlo así. Y bueno, entonces tenemos el robot, ¿cierto? Se veía así y quedaría así usando aquel robot. Podemos seguir todavía mejorando la cosa. ¿Cuál es la ventaja en este punto de tenerlo así o tenerlo acá en este momento? Digamos, uno dice, bueno, es una cosa sencilla, es una cosita cortica, es abogada, ¿para qué hicimos todo eso? ¿Para qué crear una clase extra y programar eso? Lo bueno es que vos puedes decir después, coges este robot y pones en otro test y usas el robot así. ¿Y qué es más fácil? Empezar a escribir write email o escribir todo ese montón de cosas y acordarse que es que expreso en view, no sé qué vainas y no sé qué cosas. ¿Qué es más sencillo de acordarse uno como persona? Login robot.write email o todo ese montón de chorrero de vainas. Ahí les queda la inquietud. Vamos a ver cómo podemos seguir mejorando la cosa. Eh, vamos a hablar del patrón base, ¿cierto? Eso es como una especie de patrón que es muy peligroso. Pero bueno, si creamos un base robot, antes teníamos el robot, ¿cierto? El robot que nosotros programamos que hace las acciones. Tenemos el del login, que la acción de click login por dentro usará Express o usará las cosas que use para eso y hace login, ¿cierto? Pero entonces, si creamos un base robot que ya tenga todo simplificado, ya solo decir, los robots se hacen más programáticamente fáciles de programar. Algo así es la cosa. Entonces vos puedes hacer más robots con el mismo base, más fácil. Entonces, bueno, ese es el base robot. Al final de cuentas, vos puedes llenar muchas acciones, ¿cierto? Si tenemos el clic de login, cuando uno está testeando y todas esas vainas, vos querés ver por qué no falló, por qué pasó un test o por qué no pasó. Y vos no tenés como cómo mirar eso. No funcionó. ¿Y dónde no funcionó? Entonces, si ya tenés todos los robots usando un mismo código cuando hace una acción, podrías tomar un screenshot antes y un screenshot después, y ya todos los robots estarían tomando screenshots antes y después de una acción. Y podrías como mirar en la ventanita que ven aquí, como todos los pasos que hizo el robot, qué pasó antes, qué pasó después, y mirar por qué funcionó o no funcionó. ¿Cierto? Entonces, como una idea sencilla ahí, para arrancar a hacer robots más fácil. Y entonces vamos a hablar de otro patrón, el builder pattern, ¿cierto? Eh, digamos que tenemos una API que tiene dos constructores. Uno acepta host y el otro acepta host, puerto y un listener. Entonces, bueno, tenemos nuestra clase que va a usar esa API y la instanciamos, le pasamos los parámetros, lo que él necesita y bueno, todo bien. Pero entonces, ¿qué pasa si yo ya no quiero pasarle un listener? Le tengo que pasar un null en esa parte, en ese atributo, porque no hay ningún constructor que me deje pasar solo host y port. Entonces digamos que ahí empieza como Cristo padecer y la idea es la siguiente. Entonces creamos un builder dentro de esa API que ofrece todos los parámetros con lo que se puede construir y después hay una función que la construye usando ya todo lo que ella tenga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería? Al final del día, cuando vamos a usar el API, llamamos el builder, le decimos use un host, use tal puerto y ya, construyase. ¿Eso en qué ayuda? Declarabilidad,
para que la gente sepa qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Uno aquí no sabe si ese null que le estás pasando aquí va a estallar el código por dentro, ¿cierto? Hay muchas cosas ahí que se ganan cuando metemos el builder. Pero entonces la parte importante que vamos a usar de ese builder es que si le paran atención a todos esos métodos de esa vaina, cada una de las funciones retorna una instancia de él mismo. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Poder encadenar las acciones con el puntico derecho sin tener que coger cada una de las instancias y llamarle with port, instancia, build, sino que vos la encadenas todo derechito y queda todo como declarado, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos eso al robot que ya teníamos? Ya teníamos un robot que escribe un email, que escribe un password y que hace clic en login, ¿cierto? Lo que necesitamos es, ¿cierto? Retornar una instancia del mismo y después tenemos esto, ¿cierto? ¿Cómo se vería retornando la instancia del mismo? Tenemos el robot de login, escribe el email, escribe el password, hace clic en login y después mira si es visible o no. Acá hay un detalle y es que podemos encadenar los robots para ir viendo qué se puede hacer o qué no se puede hacer en la vista en la que estamos. Entonces tenemos el login, el robot de login, ¿cierto? Y sabemos que puede escribir el password, escribir el email, el password y hacer clic en el login. Pero cuando hace clic en login, él no retorna un login robot, sino que retorna un main robot, que sería el robot correspondiente a la vista a la que llega cuando hace tal acción. Entonces ya sabemos que cuando aquí miramos es visible, estamos haciendo esta acción sobre la acción, la vista que pasó después. Es otro robot, es otra vista, hay otras acciones, otras vainas que podríamos hacer. Y bueno, ahí está eso. Y bueno, otro patrón que podemos usar es el Simple Factory Pattern. Simple Factory es que es un factory simple, ¿cierto? Eh, ¿qué busca eso? Digamos que tenemos un libro, ¿cierto? Y hay un libro que es escrito, entonces en papel, lo construimos así y decimos, este libro es de James Bond, ¿cierto? Es el autor, y este es el título del libro. Y bueno, esa es la base del ejemplo. Vamos a ver cómo construimos otros libros diferentes. Construimos el libro 2, el libro 3. Pero aquí ¿qué pasó? Nosotros escribimos el autor como quisimos, ¿cierto? James Bond, aquí la minúscula, allá es mayúscula, aquí es minúscula. Y en este caso nos comimos una N. Entonces ahí queda como raro. Nosotros queríamos construir un libro era de James Bond y no de James Bond o de James Bond. ¿Qué podemos hacer con el Simple Factory Pattern? Entonces, ponemos funciones que se coman o que se ahorren los atributos de las cosas que necesitamos para simplificar y ahorrar problemas. Entonces, cuando vamos a construir el objeto, llamamos una función que ya por dentro usaría el atributo que queremos ahorrar. Y aquí nunca nos vamos a equivocar un string, nunca nos va a faltar algo, nunca, ¿cierto? Porque ya por dentro usa el autor que es. ¿Y cómo lo aplicamos dentro de nuestros tests con el robot? Entonces, bueno, tenemos el robot que hace todas las acciones, ¿cierto? Y hay algo que se repite, no, calma. Bueno, en este ejemplo vamos a ver ya dos tests. Ya hay un test que revisa si hace login y hay otro test que revisa si el logout funciona o no funciona. Para uno hacer logout, primero hay que hacer login y después hacer logout y ver si el login estaba visible, ¿cierto? Entonces tenemos que repetir esta parte. Tenemos que repetirla como la lógica de cómo hacer login en la aplicación y cómo hacer logout en dos tests diferentes. Entonces, bueno, como que no, vamos a evitar repetir código y esa es la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizando el patrón builder, vamos a hacer una función que construya el robot logueado y haga la acción de login sin que todo el mundo lo tenga que estar haciendo. Y ya, pero la magia es que podemos hacer en Kotlin unas vainas que son extensiones, funciones extensiones de un objeto, ¿cierto? Entonces vos le agregas funciones o atributos a un objeto que ya existe. No importa eso por debajo cómo está implementado, uno le puede agregar a cosas que ya existen funciones. Pero aquí hay un detalle y es que esto es una función, ¿cierto? Podemos pasar primero funciones como parámetro. Entonces, este parámetro por dentro es una función, pero es una función que se le está agregando dinámicamente a la clase main robot. Entonces, ¿qué podemos hacer después? Llamamos a la función del main robot, que esta es esta clase main robot, porque ya dijimos que esa vaina tiene que pertenecer al main robot. Entonces es como una magia muy loca
¿Y qué logramos con eso? Cuando ya tenemos los test de ahorita, si los separamos a usar la función que ya hace el login, quitamos todas esas cosas de cómo crear el login, el robot, escribir password, haga clic en login, sino que le decimos loguéese y ya no tenemos que llamar ningún robot, ni main robot, quién es el que está haciendo clic, ni nada, sino que aquí ya estamos en el contexto del main robot. O sea, cuando esta vaina llama check visible aquí, this en realidad está haciendo referencia a un main robot, a una instancia de un main robot. Entonces creamos una función que se le adicionó dinámicamente a ese main robot y al final del día, queda logueese y mire si es visible. Después el otro test, logueese, haga clic en el botón de logout y mire si es visible o no es visible lo que quedó, ¿cierto? Entonces nos ahorramos un montón de código de cómo estaban al comienzo, cómo estaban al comienzo. Entonces, nos ahorramos un montón de todas estas cosas que uno no entiende. Uno después de 3 meses se viene a mirar este código y uno dice expreso, on view, on with ID, que no encuentra tal ID, ¿qué es eso? Y después de 3 meses se sienta a ver esta vaina. Y después de 3 meses te sentas a ver esto y vos dices, bueno, ¿cuál es el test? Estamos testeando que cuando se loguea muestra el main view, ¿cierto? Vos miras eso y vos dices, ah, se logueó bien, mirar si es visible. Ah, eso es lo que testea esa vaina. Uno ve ese test y uno entiende, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguien dice, es más entendible este tipo de test o es más entendible el otro? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Eh, Tenemos dos tests que son chiquiticos, son fáciles de entender. El que llegue después, una persona nueva del equipo, que no sabe nada de Expresso, no sabe nada de Android, puede llegar a mirar esos tests, a mirar por qué está fallando el test del código que él metió. Bueno, así quedarían, digamos, los tests. ¿Sí? Ideas. Como ya tenemos todas estas cosas que se comparten, ya tenemos código que se comparte de un lado para el otro, los robots y eso. eh, Entonces, por un lado, ayuda a uno a ese problema, a lo que decían ahorita, uno cómo hace para que el compañero que nunca hace test haga test, haciéndole más fácil la tarea de que haga test. Si para él es más fácil escribir un test de esta forma, él lo va a hacer porque le va a ayudar mucho. Si tiene que hacer 1000 tags, 1000 cosas por todas partes, él no lo va a hacer. Es como que una idea buena de por qué hay que aplicar todas estas cosas en tests es para que hagamos tests. ¿Para qué? Para empujar, para motivar. La idea de la motivación. Cuando vos vas a escribir un test, ¿vos qué querés escribir? ¿El test? ¿O querés aprender sobre Expresso? ¿O querés aprender sobre otras tecnologías? Bueno, eh, otra cosa buena de por qué es bueno dividir todas estas cosas es porque cuando vos vas a mirar por qué falló el test, en estos casos, por ejemplo aquí que falló el test. Aquí esto saldría rojito, digamos el test, no sé qué, en tal celular salió malo, no está funcionando. ¿Y eso en qué momento se dañó? ¿Qué hizo que se dañara ese test? ¿En qué parte? Con todo esto de los robots y todas esas dinámicas de modificar el código de test y eso, puedes ayudarte a vos mismo a encontrar por qué fallan o por qué no fallan las cosas, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la idea. eh, Pensar un poquito en que los tests también es código que uno tiene que mantener, que uno mismo escribe para uno mismo. Entonces, ¿por qué no hacerlo mejor? Y bueno, preguntas. Hola, una preguntita rápida. Ah, ok. Bueno, por ahora solo he estado pegado de Expresso con Android, ¿cierto? Spoon es esta cosita de las screenshots. Eh,
Y esa es la cosa más o menos. Es que, sí, digamos que la idea detrás de todo esto es pensar más, no tanto en qué herramienta usar, sino cómo la estamos usando, ¿cierto? Como por debajo, cuando uno escribe el robot y todas estas cosas, el código que queda es como algo que no es en sí el Android, que no es en sí las tecnologías que estamos trabajando, lo que sea, sino que es la lógica de lo que querés hacer, la lógica de lo que querés testear. Digamos que eso ahí, ¿cierto? Entonces, como que esa es la invitación. Yo tengo una preguntita rápida por acá. Estoy de acuerdo con vos, hay que hacer patrones de diseño hasta para las pruebas, pero tengo una duda, no mencionaste nada del recorder que tiene Android Studio para generar las pruebas funcionales. Entonces me genera una duda, o no lo usaste porque estás usando Kotlin y no es compatible con Kotlin, o simplemente no lo tenés en el mapa, o recomendás mejor hacer esto que el recorder. Pues es que el problema es el siguiente, vos puedes hacer record de toda la aplicación y hacer todos los tests, pero al final lo que te queda de toda esa cosa que te entrega es una vaina parecida como a eso, ¿sí o no? Vos puedes hacer el record de todo y quedas con todos los tests, pero lo corres y falló. ¿Y dónde está fallando eso? ¿Por qué falló? ¿En qué parte de la aplicación que le metiste que lo dañó? ¿Cierto? Aló. Bueno, buenas tardes. Yo tengo como dos preguntitas. Una era que esas pruebas funcionales que estás haciendo, si haces mocks para esas, y la otra es que si en la comunidad actualmente están compartiendo bugs en la nube, o sea, un bug de scroll, de un slider, si eso es fácil de descargar de internet, uno lo tiene que hacer propios. ¿Me podría repetir la segunda, por favor? Ah, bueno, que si en la comunidad hay ya robots prehechos que usted lo pueda descargar. Y, necesito un robot que me haga un slider hacia la derecha. Eh, Eso es como tal la Ujú. pregunta. No, no ahorita. No sabe. Porque igual la idea es que vos hagas tus propios robots. Que vos te acomodes, vos hagas las cosas dependiendo de tus necesidades. Ok. Entonces, también se podría hacer, digamos, una lista de robots prehechos y que uno los use, la gente los use, pero, ajá. Bueno, lo último me pareció muy interesante la charla y yo he usado Recorder y me ha pasado eso, que es inmantenible. Usted lo pone a registrar y probó. Y el día que quiere ver qué es lo que tiene, otra persona llega y mira, nadie entiende eso. Gracias. Mm. Yo creo que de pronto no fui claro con la pregunta, va a ser más concreta. ¿Tú recomiendas entonces hacer esto en vez del recorder y qué es más costoso? Es eso. Pues vos puedes usar el recorder, por ejemplo, para ver como cómo escribir el código expreso que querés escribir en el test. Y ya después eso lo pasas a un robot por dentro y ya lo manejas. Como para ver qué expreso es en un view with no sé qué con no sé qué cosas. Eso lo haría el recorder. Y te ahorras. Bueno. Sí, con esto expreso no se deja de usar. Es como algo que queda guardado dentro del robot. Hola, por acá. Es como para complementar lo que te preguntó ahorita la compañera sobre la herramienta. Digamos que ese patrón lo he usado ya para Xamarin, con Xamarin UV-Test, y como él dijo, pues en realidad no importa la tecnología, ni framework, ni nada, sino que en realidad es un patrón de arquitectura. Entonces, usar la herramienta que quieras, lo único importante es tener el robot, que es en realidad el que interactúa con la interfaz de usuario, y usar la librería que quieras en ese pedacito, y el resto de las implementaciones es igual. Pues ahí no afecta en nada. Y otra vaina es que, por ejemplo, alguien de iOS, si la gente de tu equipo de iOS hace los tests con robots, los robots van a quedar muy parecidos o los tests van a quedar muy parecidos a los de Android o a los de otra plataforma. Entonces los tests, digamos que el código queda compartible, de cierta forma. Hola, pues me preguntaba porque vos pones el ejemplo y es muy claro verlo con pruebas de interfaz. Creo que esas son las pruebas de integración, ¿no? Mi pregunta es si esto también, no sé si podrías dar un ejemplo para aplicarlo en test unitarios o cosas más de lógica y que no es tanto de como de, hey, pon esto en el input, sino como más de use case. Pues sobre eso. Solo lo he usado para test así de interfaz o para test de backend también, porque de cierta forma esas pruebas de integración con backend también es como si fuera un robot haciendo órdenes para vainas. Entonces un backend también podría usar estas vainas para ese tipo de pruebas. Pero
Pero ajá. Muchas gracias, Daniel.